Buenas tardes, mi nombre es Kimberly. Entonces, hoy vamos a ver acerca del programa institucional de tecnovigilancia. Vamos a ver cuál es la importancia que tiene como tal dentro de la institución, cuál es la función que tienen los profesionales del área de la salud dentro de la institución prestadora de servicios de salud para poder reportar ante el INVIMA cualquier evento o incidente adverso. Vamos a ver conceptos, qué es un dispositivo, qué es tecnovigilancia, cómo están clasificados los dispositivos médicos, para que ustedes tengan conocimiento acerca de la tecnología que implementan como tal dentro de la clínica que presta servicios de salud, en este caso de odontología, a sus pacientes, a los usuarios que deciden obtener el servicio que como tal ustedes ofrecen en el servicio de salud de odontología. Entonces, tecnovigilancia, vamos a dividir la palabra en dos: tecno de tecnología y vigilancia de hacer seguimiento. Entonces, eso hace referencia de vigilar, de hacer seguimiento, toda esa tecnología que implementamos dentro de una IPS o dentro de un consultorio odontológico o dentro de un consultorio X como tal, porque esto aplica para todo prestador de servicios de salud, donde tienen que validar que esa tecnología que implementan estén funcionando de forma óptima, ¿vale? Entonces, que no estén generando ningún riesgo como tal en la salud de los usuarios. ¿Listo? ¿Cuál es la importancia del programa institucional dentro de las instituciones, en este caso de Dentix Colombia SAS? Primero, de proporcionarle seguridad al paciente. ¿Listo? Eso es primordial. Segundo, de hacer seguimiento de los dispositivos médicos después del postmercado. Ustedes saben que la tecnología no es 100% viable, entonces hay que hacerle un seguimiento continuo para validar que sí esté funcionando bajo los parámetros que el fabricante mismo establece. Buen manejo de los dispositivos. La idea es que dentro del programa institucional se haga constantemente capacitaciones acerca de cómo funcionan los equipos o los dispositivos médicos, para que los profesionales, los auxiliares, los utilicen de forma óptima y no generen riesgos sobre cualquier persona que se encuentre alrededor de este dispositivo médico. Y por último, proporcionarle seguridad al trabajador de Dentis. Eso es primordial. Aquí no solo vamos a hablar de los pacientes, sino también de los profesionales, porque también ocurren eventos adversos, daños con la tecnología que ustedes implementan sobre los profesionales, sobre el auxiliar, sobre el especialista, sobre el odontólogo general, sobre cualquier persona que tenga contacto con el dispositivo médico. Se le puede generar un riesgo sobre su salud. Entonces vamos a ver tres normas. La 4816, en esta se encuentra reglamentada acerca del Programa Nacional de Tecnovigilancia que se rige en nuestro país, en Colombia. Ahí está bastante explícito sobre quiénes son los entes reguladores, quiénes tienen que utilizar este programa o implementarlo, cómo deben implementarlo. Es muy corto esta normativa, entonces es tiene como aproximadamente 35 hojas por si están interesados en leerla. Ahí les dice todo acerca del Programa Institucional de Tecnovigilancia. La resolución 2003, ahorita pues Colombia expidió una nueva norma que es la 3100, que va a empezar a regir y a reemplazar la 2003 en unos meses. Entonces, básicamente, la 3100 y la 2003 habla sobre los requisitos, sobre los criterios que debe cumplir cualquier prestador de servicios de salud que desee prestar un servicio de salud a sus usuarios, ¿sí? Entonces, esos son los criterios mínimos que deben cumplir para poder prestar esos servicios de salud en nuestro país. Dentro de esta norma, pues les exige les exige dentro de esta normatividad, les exige a los prestadores de servicios de salud que deben implementar un programa institucional de tecnovigilancia. Por eso esta normativa se encuentra aquí, porque por medio de esta podemos evidenciar la importancia que tiene el programa de tecnovigilancia en cualquier institución o cualquier prestador de servicios de salud.
porque sí o sí la Secretaría, ya sea departamental o distrital, cuando decida realizar una visita a la institución, lo va a solicitar para validar cómo lo están implementando. Y por último, el decreto 4725, obviamente hay más normas, pero pues estas vamos a decir que son las principales, perdón. Lo 4725 habla sobre los permisos de comercialización que le dan a los dispositivos y a los equipos médicos que se importan en nuestro país. Entonces, el INVIMA tiene que hacer una serie de pruebas para poder validar que este equipo en lo posible no genere ningún riesgo, y con base a eso le entregan un permiso de comercialización ya sea al distribuidor o al mismo fabricante que decide distribuir esos dispositivos médicos en nuestro país para poder vender esos dispositivos médicos a, a cualquier persona que decida pues, obtenerlos para poder hacer algún tipo de tratamiento, rehabilitación o diagnóstico de acuerdo a la función como tal que tenga este dispositivo médico. Ya vamos a ver qué es un dispositivo médico, porque ese es el principal tema que abarca el programa institucional de tecnovigilancia. Dentro de la 4725 van a encontrar también la clasificación de riesgo de los dispositivos médicos. Todos estos dispositivos médicos están clasificados de acuerdo al riesgo que puedan generar sobre los usuarios, ¿sí? Entonces ellos van a tener en cuenta ciertas características que ya más adelante vamos a ver para poder clasificar estos dispositivos médicos. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, un dispositivo médico es cualquier aparato, máquina o instrumento que se utilice para prevenir, diagnosticar, tratar o rehabilitar una enfermedad. Listo, básicamente eso es un dispositivo médico. Como ejemplo, en el área de odontología vamos a encontrar instrumental básico, instrumental quirúrgico, las gasas, los guantes, los equipos radiológicos, los braques, el cemento, la resina. La resina y demás dispositivos médicos, tecnología que ustedes implementen dentro de la institución para poder prevenir, rehabilitar, tratar o diagnosticar una enfermedad. Acá ustedes ven la unidad odontológica, pero realmente el INVIMA no clasifica la unidad odontológica como un dispositivo médico, sino que lo llama como un equipo de apoyo. Sí, que es un equipo de apoyo. Son todos esos equipos que gracias a las características y a las funciones que cumplen, podemos hacer que los dispositivos médicos que sí van a estar dentro del procedimiento o están directamente implicados con el paciente funcionen de forma óptima. Entonces, gracias a la unidad odontológica, las piezas de mano, el instrumental rotatorio, puede funcionar de forma óptima, porque si no lo acoplamos a la unidad, pues no va a funcionar la pieza de mano, ¿cierto? A menos de que tenga un sistema independiente, pero nos vamos a enfocar básicamente en las unidades odontológicas, ¿sí? Donde se les instalan las piezas de mano. Entonces, si la pieza de mano no está acoplada en la unidad odontológica, que es la que suministra el agua y la presión, pues no va a funcionar dentro del procedimiento que se le esté realizando al paciente. Adicional a eso, también hay que tener en cuenta que gracias al compresor y a la bomba de succión, pues también podemos hacer que funcionen los eyectores, que sí son dispositivos médicos que se encuentran instalados dentro de la unidad. Entonces, sin el apoyo de la bomba de succión, los eyectores no van a funcionar y no van a cumplir su función como tal, que es absorber todos esos fluidos que genera la zona bucal del paciente. Y el compresor pues suministra la presión a todas las unidades odontológicas para que la pieza de mano eh, funcione óptimamente y pues también suministre presión, porque la pieza de mano trabaja por medio de presión y de agua. Entonces, por eso son equipos de apoyo, porque gracias a ellos
piezas de mano que son dispositivos médicos en este ejemplo pueden funcionar de forma óptima, ¿vale? Listo, entonces vamos a seguir. Ok, como les comentaba, la 4725 reglamenta la clasificación de riesgo de los dispositivos médicos. Esto normalmente lo entrega el fabricante, esta clasificación de riesgo. Obviamente en la 4725 y demás normatividad de Colombia hay una serie de reglas donde ustedes pueden clasificar los dispositivos médicos, pero pues considero que no es necesario que ustedes sepan detalladamente cómo se hace, sino simplemente al ver el permiso de comercialización les va a poder suministrar esa información, la clasificación del riesgo del dispositivo. Entonces encontramos 4 clases. Clase 1, que es de bajo riesgo, clase 2A, que es de riesgo moderado, clase 2B, que es de riesgo alto, y clase 3, que es de muy alto riesgo, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las 3 características que tienen en cuenta los fabricantes para poder clasificar los dispositivos médicos en estas 4 clases que se les está indicando en esta presentación? Primero, ellos tienen en cuenta para poder clasificar la duración del dispositivo médico en el cuerpo, ¿sí? La duración que tiene este dispositivo médico. Entonces, si es permanente o si solo es un día, por ejemplo, o si son 30 días, entonces, ¿cuánto dura ese dispositivo médico en el cuerpo del ser humano? Esa es una. Su grado de invasión es otra. Entonces, tienen en cuenta el grado de invasión que tiene ese dispositivo médico sobre el cuerpo humano y el efecto que genera, que podría generar ese dispositivo médico. Ellos le dicen como efecto local contra efecto sistémico, ¿vale? Entonces esas son las 3 características: duración del contacto con el cuerpo, grado de invasión y efecto local contra efecto sistémico. Aquí vamos a ver unos ejemplos. Me perdonarán, la unidad odontológica no es un dispositivo médico, entonces lo vamos a omitir. Vamos a ver los demás dispositivos. Ustedes encuentran especialmente equipos odontológicos, que es lo que más conozco. Pero entonces tenemos tomógrafo dental, está clasificado como 2B, el electrobisturí como 2B, la gasa como 1, los guantes como 2A, ahí está mal. Realmente si ustedes miran los permisos de comercialización, normalmente los clasifican como 2A, y la bata como 1. Ya la lámpara de fotocurados las clasifican como 2A. Listo, entonces les voy a mostrar ahora qué es el formato Foreia. Este es el formato Foreia. En este formato, bueno, es muy importante que lo sepan. Existen diferentes formatos de acuerdo al tipo de evento o incidente adverso que se genere, que más adelante lo vamos a ver. Pero nos enfocamos básicamente en el formato Foreia porque en este formato ustedes van a encontrar toda la información, así lo mismo que para los eventos adversos e incidentes adversos no serios, también para los eventos adversos serios y los no serios se pide la misma información, ¿sí? Sino que se manejan diferentes formatos. Entonces, porque cada uno tiene un tiempo específico para reportar ante el INVIMA, es más por eso. Pero de por sí tienen la misma información. Entonces, este es el formato general que se está implementando en Dentix, ¿vale? Para cualquier tipo de evento, no importa, ya más adelante les voy a decir qué es evento adverso serio, qué es evento adverso no serio, qué es incidente adverso serio, qué es incidente adverso no serio. Entonces, aquí ustedes van a encontrar el formato Foreia. Este formato lo tiene el auditor médico de cada clínica. Cada vez que a ustedes les ocurra un evento o incidente adverso con un dispositivo médico, ustedes tienen la obligación como profesionales de solicitarlo al auditor médico y reportarlo. ¿Listo? Diligencian toda esta información y se lo entregan al auditor médico, que es el encargado de reunir al comité de la clínica para poder proceder con el análisis de las causas, de las posibles causas que pudieron generar dicho evento adverso, ¿sí? Con el fin de prevenir o mejorar, porque son las dos cosas,
y o mejorar el daño que se le generó sobre cualquier usuario. ¿Listo? Pues ya sea paciente, auxiliar, profesional, odontólogo. Esa es la idea. Entonces, buscar las causas que generaron el riesgo y buscar cuáles pueden ser las acciones preventivas y correctivas que van a evitar que se repita el evento y adicional a eso, que minimice el daño sobre el usuario. ¿Listo? Entonces, este es el formato FOREA, se lo solicitan al auditor médico y ellos se lo entregan para que ustedes lo diligencien. ¿Listo? La idea es que sean lo más explícitos posibles para poder entender bien qué fue lo que ocurrió. Cualquier duda, pues no duden en preguntarle al auditor médico y también a mí. Ellos cuentan con mi número telefónico y con gusto yo les voy a explicar cómo tienen que diligenciar. Listo. Entonces simplemente les quería mostrar para que supieran quién es la persona que cuenta con este formato y por qué tienen que pedírselo y quiénes tienen que diligenciarlo. Listo, esto lo diligencia cualquier persona. Lo puede diligenciar el odontólogo, lo puede diligenciar el auxiliar. O sea, la idea es que lo diligencie la persona que se encuentra directamente implicada durante el procedimiento. ¿Sí? Por ejemplo, al paciente le ocurrió cualquier evento, no sé, un X evento con un implante dental. Entonces, la idea es que el mismo odontólogo lo diligencia porque él es el que sabe qué fue lo que le pasó al paciente. Si tratemos de no poner al auxiliar, sino que sea el odontólogo. Ya si la auxiliar fue la que estuvo ahí directamente y que vio el caso y que no sé, de pronto le estaba pasando algo al doctor y el doctor, no sé, estaba en el módulo de la unidad escogiendo algún instrumental X y la auxiliar estaba ahí con el paciente y vio algo, entonces también lo puede diligenciar la auxiliar. Pues la idea es que entre todos se apoyen y lo diligencien, ¿listo? Y lo entreguen inmediatamente posible al auditor médico. Ok, formato de implantes. Bueno, entonces el programa de tecnovigilancia también busca hacer un seguimiento continuo acerca de los implantes dentales. Bueno, ¿qué pasa? La Secretaría de Salud pide hacer un seguimiento, como tener una trazabilidad de los implantes que se les instalan a los pacientes, ¿cierto? Entonces, esta ficha técnica de implantes que ya los auxiliares de cirugía la han diligenciado, ya la conocen, entonces solo les voy a mostrar cómo es. Acá ustedes van a diligenciar toda la información del paciente al que se le instalan implantes, ¿cierto? Esto no se instala, no se diligencia por implantes, sino por paciente. Entonces, si al paciente se le instalaron 5 implantes, estoy exagerando, digamos que se le instalaron 5 implantes, tienen que especificar las 5 zonas, los 5 lotes de esos implantes en este formato y tienen que adjuntarlo en la historia clínica del paciente. Es muy importante que lo adjunten en la historia clínica del paciente. Bueno, igual también tienen que archivar, porque esto es muy importante para poder hacerle trazabilidad al implante que se le instaló al paciente, porque en casos extremos, puede que el paciente se vaya del país, digamos que se va para Grecia, ¿sí? Y allá se le cayó el implante, entonces decide ir por urgencias con un odontólogo allá en Grecia. Y el paciente va a solicitar, el odontólogo le va a decir al paciente, bueno, necesito la referencia de ese implante para poder saber cuál le puedo poner. Entonces, el paciente les va a exigir que por favor le entreguen la historia clínica, que en la historia clínica es donde se encuentra esa información. Entonces, ustedes pueden adjuntar esta ficha técnica en la historia clínica y ahí va a tener registrada toda la información que requiera el paciente. ¿Listo? Entonces este es el formato de implantes. Ok, ahora vamos a ver qué es un evento o incidente adverso y vamos a ver ejemplos. ¿Listo? Entonces, según el INVIMA, un evento adverso es cualquier daño que se genera, obviamente no intencionado, a cualquier persona a causa de la utilización de un dispositivo médico. Acá como tal ocurre el daño. Un incidente adverso, ellos lo definen como potencial daño. ¿Qué quiere decir, perdón, con potencial daño? A que pudo haber ocurrido, pero no ocurrió, ¿sí?
Entonces, incidente adverso es que no ocurrió el daño, ya sea porque algún elemento, barrera o una persona intervino para evitarlo, ¿sí? Porque se percató, se dio cuenta de que iba a ocurrir, actuó inmediatamente y evitó que se generara ese daño, ¿sí? Entonces este ya es más hipotético, aquí ya toca entrar a analizar. No ocurrió, pero ¿qué hubiese pasado si hubiese ocurrido? ¿Sí? Entonces entramos a mirar, si hubiese generado un daño alto en la salud del usuario, lo podríamos clasificar como serio. Si no genera un daño, si no hubiese, o sea, si hubiese ocurrido y hubiese generado un daño, pero muy mínimo, que no atenta contra la salud del usuario, lo podemos clasificar como no serio. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a encontrar 4 tipos de eventos e incidentes. El primero es el evento adverso serio, ¿sí? Que es un daño que genera ese dispositivo médico, un daño no intencionado. Recuerden que esto es un daño no intencionado que genera el dispositivo médico sobre cualquier usuario, ¿sí? Y que el daño que genera es riesgoso para la salud del usuario. Entonces, ellos tienen en cuenta, el INVIMA, unos criterios, ¿sí? Como para poder clasificar ese evento como adverso serio. Entonces, si el dispositivo médico genera una enfermedad o daño que amenace la vida del usuario, lo clasificamos como evento adverso serio. Que genere un daño de una estructura corporal, que al paciente toque intervenirlo quirúrgicamente, que le genere una incapacidad permanente parcial, que toque hospitalizarlo o que genere como tal una malformación congénita. ¿Listo? Esos son los elementos o los criterios que tienen en cuenta el INVIMA para poder clasificar como evento adverso serio el daño que generó ese dispositivo médico. Si ocurre cualquiera de esos, de una ustedes ya lo clasifican como evento adverso serio. ¿Listo? Incidente adverso serio, ¿se acuerdan que les dije que incidente es que no ocurrió porque alguien o algo intervino? Entonces eso es incidente adverso serio. No ocurrió el daño porque alguien o algo intervino para evitarlo, pero si hubiese ocurrido, recuerden que este es hipotético, ¿no? Si hubiese ocurrido, hubiese podido generar un riesgo alto, un deterioro serio en la salud del usuario. Entonces, este se clasifica como incidente adverso serio. Si no ocurrió, pero si hubiese ocurrido y hubiese generado un riesgo alto en la salud del usuario, entonces es serio como tal el incidente adverso que pudo haber generado o que generó el dispositivo médico. El tercero es el evento adverso no serio, entonces ocurre el daño, pero el daño que genera es muy mínimo, ¿sí? Entonces no genera un deterioro serio en la salud del usuario. ¿Listo? Entonces, este hace referencia a evento adverso no serio. E incidente adverso no serio, no ocurre el daño, pero si hubiese ocurrido, hubiese generado un daño mínimo que no atenta como tal contra la salud del usuario. Vamos a ver 2 ejemplos, ¿listo? Entonces, estos son sacados del INVIMA, de un documento que ellos entregan, ustedes lo encuentran en Google. Entonces, dice que una enfermera pincha a un paciente con hepatitis B en la sala de hemodiálisis. Se da cuenta de que el guante estaba roto. Por lo tanto, la sangre del paciente filtró de afuera hacia adentro de su mano, no existió función alguna. Entonces, ¿yo qué recomiendo para poder clasificar un evento adverso serio? Recomiendo 3 cosas. Primero, que sepan cuáles son los dispositivos médicos implicados, ¿sí? Entonces, primero determinen eso. ¿Cuáles son los dispositivos médicos implicados? ¿Listo? Segundo, si es un evento o un incidente adverso. Entonces ustedes miran si genera un daño, si no genera un daño, ese dispositivo médico. Y por último, si es serio o no serio. ¿Listo? Esa es la idea. Entonces, si genera un deterioro serio en la salud del usuario, es serio. Si no genera un deterioro serio en la salud del usuario, es no serio. ¿Listo? Entonces, según el INVIMA, este es un incidente adverso serio. ¿Por qué? Acá el paciente tiene hepatitis B, ¿cierto? La enfermera tenía el guante roto, pero la enfermera tenía bien sus manos, no tenía ninguna herida fresquita, nada, y no se pinchó con la jeringa, ¿cierto? Bueno, perdón, me salté, ¿no? Entonces primero miramos cuáles son los dispositivos médicos. Recuerden, aquí en este caso sería la jeringa y los guantes, que son dispositivos médicos, ¿listo? Ahora vamos a determinar si es incidente o evento. Ya sabemos que en este ejemplo que es un incidente, pero vamos a determinar por qué. ¿Por qué es incidente? Porque no le generó ningún daño
en la salud de la enfermera. En este caso ella no se contagió de hepatitis B al pincharse con la jeringa triple, porque en este caso no se pinchó y porque no tenía ninguna herida en sus manos que pudiesen permitir el ingreso fácil de la sangre del paciente sobre la herida y que entrara al torrente sanguíneo de la enfermera para poderse contagiar de hepatitis B. En este caso no le pasó nada a la enfermera. Entonces, por eso es un incidente. Ahora, ¿por qué es serio? Entonces aquí ya entramos a analizar, ¿cierto? ¿Qué hubiese pasado si la enfermera se hubiese pinchado con la jeringa? Claro, entra la sangre del paciente con hepatitis B al torrente sanguíneo y hay un gran porcentaje de probabilidad de que se contagie de hepatitis B, ¿cierto? Entonces, por eso es serio. Si la paciente se hubiese contagiado de hepatitis B al pincharse con ese dispositivo médico, pues le hubiese generado un deterioro serio en la salud a la enfermera. Y por último vamos a ver esto. Entonces, el servicio de consulta externa está junto a imagenología. María es una médica que lleva 10 años laborando allí. En el 9º año presenta indicios de cáncer, el cual parece estar asociado a la inadecuado aislamiento del servicio y a la aparente radiación de rayos X que ha tenido en este tiempo. Entonces, vamos a determinar primero cuál es el dispositivo médico implicado. En este caso, el equipo de rayos X, ¿cierto? Ok, listo. Entonces nos dicen que hay una doctora de consulta externa, una médico, que se encontraba preciso al lado de un equipo de rayos X que nunca estuvo aislado, o sea, del cuarto no tenía plomo y permitía que la radiación se emitiera y ella absorbiera durante 10 años esa radiación, ¿cierto? En el 9º año, ella empieza a sentir síntomas raros, extraños, y se dan cuenta de que tiene indicios de cáncer, ¿sí? Ella, bueno, finalmente determinan que la causa por la cual se le originó cáncer a la doctora fue por el inadecuado aislamiento de ese rayos X, ¿cierto? Entonces, primero sabemos que genera una malformación, ¿cierto? Sobre la enfermera en este caso, entonces es un evento adverso serio. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ocurrió un daño, ¿cierto? Sobre la doctora. Y serio porque generó un deterioro serio en la salud de la doctora. En este caso, pues le dio cáncer, ¿cierto? Entonces, por eso es clasificado como evento adverso serio. Y ya para finalizar, les voy a mostrar cuáles son los tiempos para reportar ante el INVIMA de acuerdo a los tipos de eventos e incidentes adversos que existen. ¿Listo? Entonces, para Bogotá, para que lo tengamos muy presente, existe una circular que se llama, una circular que es la 026 del 2018, donde para los eventos e incidentes adversos no serios, tenemos que reportar de forma mensual. ¿Listo? Esto solo aplica para Bogotá, para las clínicas que están dentro de Bogotá. Todos los eventos e incidentes adversos no serios los reportamos de forma mensual. Ya las clínicas que están por fuera de Bogotá, por ejemplo, Ibagué, Montería, Valledupar, Cartagena, todas esas clínicas, Villao, Chía, acá también aplica para Chía, ustedes sí reportan de forma trimestral. ¿Listo? Trimestral. Todo evento o incidente adverso no serio. ¿Listo? Los inmediatos, que como pueden ver en la diapositiva, hacen referencia a los eventos adversos e incidentes adversos serios. Por eso les digo que el formato que ustedes van a diligenciar lo entreguen inmediatamente, porque hay unos tiempos estipulados para poderlo reportar ante el INVIMA. Entonces eso requiere de un proceso. Para los serios, tenemos 72 horas, y esto se aplica a nivel nacional, tanto para las clínicas por fuera de Bogotá como para las clínicas que están en Bogotá. Tenemos 72 horas para reportar ante el INVIMA cualquier evento o incidente adverso serio. ¿Listo? Y por último, tenemos los reportes trimestrales en ceros. ¿A qué hace referencia los reportes trimestrales en cero? Los reportes trimestrales en cero hacen referencia a que cuando no hay ningún evento o incidente adverso en cualquier prestador de servicios de salud, en cualquier institución, en este caso estamos hablando de una institución odontológica, sí o sí tenemos que igual informarle al INVIMA que no ocurrió nada, ¿sí?
Eso hay que notificarlo. Entonces, eso sí se hace trimestralmente. También aplica tanto para las clínicas que están en Bogotá como para las que están por fuera, ¿sí? Entonces, en este cuadrito, como ustedes ven en la diapositiva, eh, existen 4 trimestres en el año, ¿cierto? Entonces, para el primer trimestre tenemos que reportar la primera semana de abril. Para el segundo trimestre, la primera semana de julio. Para el tercer trimestre, la primera semana de octubre. Y para el cuarto trimestre, la primera semana del año siguiente, de enero. Listo, entonces todo esto igual lo reporta el auditor médico y yo, ¿vale? Nosotros dos nos encargamos de realizar como tal los reportes ante el INVIMA, pero por eso necesitamos apoyo como tal tanto de los profesionales odontólogos como las auxiliares de la clínica que nos ayuden a diligenciar el formato Foreya que les mostré, que nuevamente se los voy a mostrar, para que nosotros empecemos a reportar ante el INVIMA esos eventos e incidentes adversos, serios y no serios. ¿Listo? Y que lo podamos hacer en los tiempos estipulados por el INVIMA. Ya para finalizar esta capacitación, vamos a hablar un poco acerca de las alertas sanitarias, que también los auditores médicos de forma periódica, nosotros lo manejamos de forma mensual, vamos a notificarles a ustedes, a socializarles acerca de las alertas sanitarias con base a los dispositivos médicos del área odontológica que han notificado como tal el INVIMA, ¿sí? Entonces, si ustedes están interesados en saber de alguna alerta sanitaria, ustedes básicamente entran a la página principal del INVIMA, bajan y van a encontrar dos opciones, informes de seguridad y alertas sanitarias. Más abajo, que no encuentro la opción, ay rayos, van a encontrar una opción que dice ver más, pero no me deja. Voy a ver si acá me deja. No me deja salir al PDF. Acá tenía la opción de ver más, no sé por qué ya no sé. Bueno, entonces más bien entramos a Google y ponemos alertas sanitarias, más fácil. Alertas INVIMA. Y acá también entran a la página de alertas de INVIMA. Eso es como una app que tiene el INVIMA, perdón. Listo, ya está cargando. Y ahí van a encontrar todas las alertas sanitarias de cualquier, no sé, producto que estudia el INVIMA. En este caso, pues no solo nos vamos a enfocar en dispositivos médicos. Y aquí van a encontrar toda la información, listo, todas de cualquier dispositivo médico. Entonces la idea es que nosotros miremos específicamente de dispositivos médicos del área odontológica, listo. Entonces ustedes simplemente les dan en la opción ver y ahí van a encontrar toda la información del dispositivo médico. Cuáles son las recomendaciones que da el INVIMA para evitar eventos e incidentes adversos, cómo tienen que reportárselo al proveedor, porque esto también deben de reportárselo al proveedor que les suministran esos dispositivos médicos, y poner en cuarentena esos dispositivos médicos, ¿cierto? O sea, no utilizarlos, sellarlos y programar con el distribuidor para que se los lleve y les haga como la reposición de esos dispositivos médicos. Bueno, y eso es todo. Cualquier duda, cualquier inquietud, los auditores médicos de la institución cuentan con mi número telefónico. No duden en comunicarse conmigo y con gusto cualquier pregunta que se les genere respecto al programa, buscaremos la respuesta para poder aclarar esas dudas. Muchas gracias.